hemos visto acerca de la existencia de Dios y que la única manera en que podemos afirmar de la existencia de Dios es por sus obras creadas, de que sus obras manifiestan de que hay un ser superior quien creó todas las cosas, y ese es Dios. También vimos de que Dios es Dios por su Espíritu Santo. Si Dios se quedase sin Espíritu Santo, dejaría de ser Dios, porque el Espíritu Santo es su poder y es lo que lo hace a Dios ser Dios. También vimos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, de que una blasfemia es un insulto y quien comete blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios es aquella persona que ha adquirido el conocimiento. También vimos de que el Espíritu Santo de Dios se le personifica por la retórica gramatical literaria en la prosopopeya, dándole a cosas inanimadas como si fuesen animadas. Y hoy hablaremos de cuál es el nombre de Dios. Y para ello tenemos que ir o conocer lo que nos dice el tetragramatón. En el tetragramatón encontramos las siguientes consonantes mayúsculas: Y, H, W, Y, que significa Yahvé o Yahweh. O también encontramos las mayúsculas Y, H, V, H, que significa Jehová. Dios tiene tres cualidades superlativas. Y al decir superlativas es porque están por encima de las demás cualidades de Dios y ningún otro las tiene, sino solamente Dios, el Todopoderoso. Y estas tres cualidades son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Esas tres cualidades tienen que ver con su Espíritu Santo o su poder y de la posición de Dios como el soberano, como el ser más grande y poderoso que puede existir. Dios tiene muchas más cualidades, pero en la omnisciencia de Dios, del conocimiento anticipado que Dios tiene sin vulnerar el libre albedrío que nos dio, Dios conoce todas las cosas en cuanto en el desarrollo de la gobernación humana y en el desarrollo de la recuperación de su reino. Cuando se dice de que Dios es omnipresente, no se refiere en que Dios haya dejado su lugar de habitación, el cual es el cielo. Porque ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. Pero por medio de su Espíritu Santo puede estar consciente y presente en todo lugar, y esto Dios lo puede hacer por una cualidad más que Dios posee y se llama la omnipotencia, la cual quiere decir en que tiene todo el poder y toda autoridad y puede hacerlo porque Él posee una cualidad y una característica exclusiva y es su Espíritu Santo. Porque ya hemos entendido de que si Dios no tuviese el Espíritu Santo, dejaría de ser Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Porque posee su Espíritu Santo, siendo su poder de acción. Ese Espíritu Santo estuvo presente desde el momento, desde la creación, y lo seguirá estando en aquel momento glorioso en el cual Dios recupere su gobernación para siempre. El término, la expresión Dios, no es un nombre. A veces cuando decimos es que yo creo en Dios, pensamos en que los demás entienden a quién nos referimos y no lo es. La expresión Dios es un término que se define como un título descriptivo de alguien en la posición en la que está. Ejemplo, cuando decimos el presidente, señala la posición que tiene alguien, pero cuando decimos el presidente Duque o el presidente Gustavo Petro, allí sí estamos identificándolo. Con el término Dios es lo mismo y no es un nombre personal. La palabra Dios es un título descriptivo, así como las palabras presidente, señor, señora. Por ser títulos descriptivos, cualquiera puede ser presidente y de igual manera, cualquiera puede autoproclamarse Dios. La Biblia me enseña
en que la palabra o el término Dios no es un nombre personal, sino es un título descriptivo, porque la Biblia me enseña en que hay muchos dioses, como en el caso de los ídolos. Cuando nosotros queremos hablar del Dios verdadero, tenemos que identificar a ese Dios verdadero por su nombre, por la razón en que Dios o la palabra de Dios puede ser cualquier persona o cualquier ídolo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La pregunta aquí es, ¿a cuál Dios se está refiriendo en este verso el apóstol Pablo? ¿De quién es el Dios de este mundo? Pablo dice que Satanás es el Dios de este mundo. De cierta forma, Satanás se le conoce como un Dios. Vamos a aprender la diferencia de un Dios y el Dios. Sí o sí, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, Satanás es un Dios, pero no es el Dios. Ya entendimos por qué Satanás obtuvo esta posición de Dios en la tierra. Y para quienes aún no lo han entendido, les digo, junto con Satanás, ángeles, Adán y Eva, se rebelaron del Dios, de el Dios, y automáticamente Satanás pasó a ser un Dios. ¿Por qué Satanás llegó a tener esa posición? Porque el Dios le cedió esa posición por un tiempo temporal. Por eso estamos en esta gobernación imperfecta. Veamos algo importante. En cuanto a los dioses, no solo Satanás lo es, también otros lo son. El Salmo 82, versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En este salmo el Dios verdadero les habla a los jueces de Israel. De ese entonces, ¿quiénes fueron jueces? Samuel, Otoniel, Ahob, Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Itzán, Elón, Adón, Sansón. 13 jueces, y por eso el Dios les dijo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Al igual que Satanás, estos jueces de Israel eran considerados dioses por su autoridad y su dominio de gobernación. ¿Por qué eran considerados dioses? Porque tenían una gobernación y un dominio sobre el pueblo. Que tenían sobre el pueblo, pero no eran el Dios. Estamos haciendo la diferencia entre un Dios y el Dios. Encontramos de que Satanás es un Dios y los jueces de Israel también eran considerados dioses. Salmos 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí hay mucha confusión, porque al igual a Satanás se es considerado como un Dios, al Señor Jesucristo, aunque recibirá la gobernación del reino por un periodo de 1000 años, Jesucristo será un Dios, un Señor, un Rey. Pero no será el Dios, ni el Señor, ni el Rey, ni el Soberano, por la razón en que por encima de él está el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual se exceptúa de su gobernación. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Te invito a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. El versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y felizmente dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, el cual es tu Dios y mi Padre. Así lo entiendo. Ya vimos en la palabra de Dios en que hay muchos dioses, entre ellos Satanás, que es el Dios de este mundo, y también los jueces de Israel fueron dioses porque gobernaron a Israel con autoridad que el Dios les concedió y los consideró dioses. Hay una promesa en la primera profecía que mismo Dios anunció en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál Dios? Jehová. Dice Jesucristo. En aquella profecía, Génesis 3:15, dice de Jesucristo, que recibirá un reino por 1000 años, y durante ese tiempo Jesucristo será Rey, Señor, y como un Dios, pero no el Dios. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores. En la Biblia encontramos pueblos que adoraban a sus dioses, como Baal históricamente. Pablo conoce las naciones y sus dioses y sus ídolos. En el próximo video continuaremos con la segunda parte del nombre de Dios.